Cantidad de hechos de violencia Tremendo. en las escuelas. Y se van sucediendo. ¿Sabes qué? Nos mandan, no llegamos a tiempo a chequearlos, mamás, papás, los propios chicos que van a las escuelas, cómo se pone de violenta la discusión, que antes era, ha pasado siempre, cuando hemos ido a la escuela, porque ahora toma ribetes increíbles. Repasemos algunas cosas y Gustavo me va a ayudar para ver de dónde son. Este es el último que pasamos. Estas son madres, ¿no? Estas son madres. Este es el colegio de José Cepaz, en el barrio Fino, así se llama el barrio de la escuela 14 de José Cepaz, donde sucede, primero comienzan a pelearse dos alumnas. Y van las madres al patio del colegio. Y vos decís, mirá lo que es la pelea entre las madres. Y vos decís, che, van a ir a separar. No, se ponen a pelearse entre ellas de una manera absolutamente violenta. Esto ocurrió a la 1 del mediodía de ayer, cuando salían los del turno mañana y tenían que ingresar los del turno tarde. Es impresionante las imágenes, porque lo que se ve es que los adultos, que deberían ser los que tienen responsabilidad y deberían calmar la situación, son los que terminan agrediendo. El que tenés al lado, a la derecha de la pantalla, también sucedió ayer, es en Junín. Y más increíble aún, también empieza una pelea entre dos chicas de 13 años. Entra una madre y se pone a pelear con la chica y su propia hija le da una cadena y le empieza a pegar, lo vas a ver ahí el momento de la agresión, le empieza a pegar a una adolescente con una cadena. La corta, obviamente, le deja traumatismo en todo el cuerpo. Mirá, ahí está desarrollándose, lo vas a ver abajo, la situación. Estoy hablando de la pelea de la derecha, en ese aula en donde la madre interviene y empieza a pegarle a una chica y su propia hija le da una cadena para que la agreda de forma más violenta. Y después tenés, recordemos, el primero, el que está sobre la izquierda de la pantalla, es el que dábamos de la escuela que estaba a 4 cuadras de la Gobernación de La Plata. Recuerdan ustedes, hecho también producido esta semana, donde un alumno de 16 años entró a pelearse con otros alumnos, es aquel que se saca la remera para pelear, y que los padres nos contaban en el móvil que hicimos, si no me equivoco también con Leo Godoy, aquel día, que esto es producto de la falta, además de la falta de respeto que hay por las autoridades, olvídate, de la falta del sistema de disciplina que se hizo muy evidente a partir de la baja de las amonestaciones. En la provincia no hay más amonestaciones. No. Lo escuché a Silioni, que es el ministro de Educación, se llama director de escuela, que yo como se llama en la provincia de Buenos Aires. Lo escuché con María O'Donnell, que él justifica, que dice que no hace falta, que lo podés sacar al chico, pero tenés que garantizarle a qué escuela va. O sea, lo que haces es endosarle el problema a otro. Sí. Hay una convicción de que la sanción es autoritaria. Yo tengo una mala noticia. El Código Penal que dice el que matare a otro será reprimido con una pena de 8 a 25, es una sanción y no es autoritario, es una sanción no homicida, salvo distancia. Pero mira, veíamos 3 casos. Mercedes Mora está en uno de ellos. Mercedes, ¿dónde estás vos? Buen día 24. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Estamos en la escuela media número 14 de José Cepaz, el barrio Fino. En cuanto a esto que vos decías de las sanciones o no, fíjate qué importante hubiese sido que sí se apliquen en este caso, porque una de estas alumnas que participan del inicio de la pelea son chicas de 13, 14 años que ni siquiera comparten turno. Por eso es que vemos que se da a las 13 horas, que es cuando el cambio se da entre los que salen y los que llegan al turno tarde. Son chicas que se venían conociendo. ¿Por qué? Porque una de ellas ya había tenido antecedentes de pelea dentro del colegio, entonces la máxima sanción que se encontró en este caso fue solo cambiarla de horario. Pero claro, no sirvió de mucho, porque fíjate que encuentra el horario preciso de volver a encontrarse con las que ya tenía conflicto de años anteriores. Y es ahí donde se da esta discusión que viene de larga data, que se inicia en uno de los patios, pero que después sale también a la calle, que vuelve con el ingreso de los chicos en este cruce y cambio de horario, y que termina con la participación de los adultos, claro, de las madres que deberían dar el ejemplo. Entonces acá aplicar el cambio de horario simplemente tampoco sirvió, porque tenés una nena que lamentablemente, seguramente con un montón de situaciones detrás de violencia,
termina siendo un conflicto para el resto de los compañeros también. Incluso acá te das cuenta que ya hay también un antecedente de violencia en la familia donde participa la madre y se suma a la pelea, en vez de separarla y pregonar con el ejemplo. ¿Qué pasa hoy en este colegio? Sí, sí, Mercedes, perdón que te quería interrumpir, pero decir, esto es lo que nos sorprende con Gustavo, o sea que el adulto responsable que debería calmar la cosa, sigue, o sea, va increyendo la cosa. Exactamente, participa, alienta. Bueno, otros adultos que había alrededor empiezan a pedir la asistencia de policía, que alguien llame a un patrullero y así termina la situación. Claro. Con un patrullero de por medio, llevándose incluso a una de las madres. Obviamente hoy todos están ya en casa. El colegio está funcionando de manera normal. Esta mañana en el horario de ingreso algunos padres se acercaron como para pedir algún tipo de reunión, explicación de qué van a hacer. Sabemos que se puso el contacto al municipio desde el sector de educación para ver cómo llevar adelante este tema, sobre todo entendiendo que es una nena que no es la primera vez que se involucra en una pelea, que tiene antecedentes dentro del colegio, que no sirvió de nada cambiarla de turno y ver ahora para adelante de qué manera trabajar con ella, porque evidentemente en esta institución no puede seguir viniendo, porque tampoco hay un respaldo de la familia que te garantice que las cosas se van a hacer bien. Si vos llegás a casa y hacen más que alentarte a lo que estabas haciendo, difícilmente cambies actitud puertas adentro. Bien. Gracias, Mercedes, nos avisa si hay algún testimonio allí. Quiero saludar a Laura Lewin. Por supuesto. Gracias. Que es especialista en educación. Laura, soy Luis Novarecio, con Gustavo Gravia, el equipo la saludamos. ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Muy buenos días. Es una pregunta de ignorante absoluto. ¿Tiene una explicación causal por qué tanta violencia en las escuelas? A ver, claro, porque ya no es un tema de chicos, no es un tema de adultos también. Hablamos de escuelas desbordadas. Y la realidad es que esta violencia no empieza en el aula, empieza en casa, empieza en las pantallas. Es de una sociedad, ¿no?, donde parece que hemos naturalizado la violencia y la agresividad. Y Luis, vos fíjate que esto no pasa únicamente en la escuela con los docentes, tristemente pasa con los médicos, tristemente pasa con la policía. Entonces, bueno, en este caso, claro, la escuela termina siendo un espejo de un malestar mucho más grande, ¿no?, que es lo que estamos viendo. A mí me da mucha pena, me da mucho dolor, y esto que vos hablabas de las amonestaciones no es un tema menor. Yo creo que las amonestaciones tienen que volver, que nunca se tendrían que haber ido, porque los adolescentes ya sabemos que tienen, ¿no?, un cerebro que no está del todo desarrollado. Entonces, el límite externo te ayuda a trabajar el límite interno. Si no, pareciera que todo da lo mismo y que no pasa nada. Entonces, se necesita un tipo de límite desde la institución como para marcar hasta acá sí, hasta acá no. Estoy tan de acuerdo. ¿Sabés qué pasa, Laura? Y en lo personal me importa poco. Somos fachos. Los que decimos esto, a ver, yo terminé los últimos 3 años con 24 amonestaciones y media. Y la verdad que me recontracuidé y me acomodé para... volaba por el aire de mi casa si me expulsaban. Yo digo, hoy lo escuchaba Silioni y él decía, no, nosotros tenemos recursos. El recurso es que lo cambiamos de escuela. O sea, vos lo podés expulsar al chico, que no se llama más expulsión porque es muy agraviante, siempre y cuando le garantices que va a otra escuela. Es decir, vas como endosando el problema a otras escuelas. El fondo no lo tratas nunca. ¿Sabés cuál es el problema, Luis? Es que las amonestaciones no te sacaron la violencia. Sacar amonestaciones no te sacó la violencia, te sacó los límites. Claro. Y esos límites son importantes porque el chico necesita aprender a autorregularse. Y en el adolescente, especialmente que le cuesta mucho medir las consecuencias de sus acciones, necesita un cerebro auxiliar. Y ese cerebro auxiliar somos los adultos, son las amonestaciones, son los límites. Pero de vuelta, para poner límites, uno no tiene que estar enojado, tiene que estar convencido. La escuela es un laboratorio de humanidad. En la escuela aprendemos a relacionarnos, a convivir, a comunicarnos, y de la misma manera que en el hogar hay límites, porque si no cualquiera haría cualquier cosa, la escuela también necesita el límite. Entonces yo estoy muy de acuerdo que del derecho a la educación. Pero esa educación tenés que cuidarla, tenés que protegerla, tenés que respetarla. Y es imposible para un docente pararse delante de alumnos y tener miedo que te vengan a retar, que te vengan a pegar, que te vengan a insultar. Claro. Entonces tenemos que empezar a proteger a los médicos, a los policías, a los docentes. Y ojo que esto no es un exceso, esto es un delito lo que está pasando. Claro.
Sí, Gustavo. No, Laura, le quería consultar cuánto de esto, a ver, es cierto que las políticas públicas que se bajan desde un gobierno penetran en todo lo que es la sociedad, pero cuánto de esto tiene que ver también con la nueva forma de ser padres que ha involucrado a las últimas generaciones, en donde parece que más que padres son amigos de sus hijos. Bueno, y vos fíjate que cuando un padre se convierte en un amigo, deja a un chico huérfano. Porque el chico no necesita un amigo, el chico necesita límites, necesita padres, necesita empatía, necesita amor. Y hay una diferencia entre educar y criar, ¿no? Educar implica más estar presente, más empatía, más comunicación. Entonces me parece que acá también tenemos que empezar a repensar no solo una nueva escuela, también las relaciones con los hijos. Porque si vos a tus hijos los dejás solo y te convertís en un amigo, ¿quién ocupa ese espacio? ¿Los amigos? Las redes, con lo peligroso que es eso, ¿no? Porque perdés el control de qué información les llega a tus chicos. Entonces la formación, los valores, la educación, tiene que venir de casa. El problema es, como decía Luis al principio, ¿no? ¿Qué haces cuando el adulto se pone violento? Y ahí me parece que tenemos que empezar a trabajar mucho, primero en proteger a la escuela, en blindarla. ¿Sabes qué? Al policía, al médico y al docente lo tenés que proteger y la sanción tiene que ser más grave. Porque si no, yo les pregunto, proyectémonos de acá a 5 años. ¿Quién va a querer ser docente? Con sueldos malos, con alumnos apáticos, indiferentes, con familias que te vienen a pegar. Entonces, si no empezamos a hacer algo para tener una escuela más humana, pero no digo humana desde únicamente el romanticismo, hablo de trabajar habilidades socioemocionales, que no es bajar la exigencia, al contrario, es ayudar a los chicos a autorregularse, a manejar el enojo, y vos me vas a decir, eso le corresponde a la familia. Me encantaría pensar que es así, en un mundo de fantasía, sí. Pero a veces la familia no puede porque no sabe. Entonces ahí tiene que salir la escuela a complementar, no a reemplazar, a complementar. Entiendo, la familia perfecto. sola no puede, la escuela sola tampoco, tenemos que ayudarnos. Pero me ha gustado un montón charlar. Un día venite al piso que charlar. Me gustaron dos frases que adoptaré citándote, que es: la escuela es un laboratorio de humanidad donde se aprende convivencia y demás. Y lo otro, las amonestaciones efectivamente no sacaron la violencia, sí los límites, que son esenciales para un ser humano en construcción como un niño y un adolescente. Así que he aprendido mucho, Laura, con vos. Beso enorme, gracias por convocarme. Hasta luego.